Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Alberto Soto Espinosa y soy del grupo 43 de la Facultad de Informática y Culiacán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Para mi proyecto voy a utilizar una pequeña presentación para que sea un poquito más fluido la forma en la que voy explicando las cosas y se puedan relacionar mejor las ideas. Bueno, para mi proyecto del tercer parcial de la materia de temas selectos voy a utilizar el dataset llamado diabetes.csv, el cual lo encontré en la página oficial de Kaggle, tal como lo dijo el profesor. Este dataset contiene 768 registros de información verídica de diferentes pacientes con diferentes características, tales como número de embarazos, nivel de glucosa, presión de la sangre, el grosor de la piel, el nivel de insulina, entre otras que te voy a mencionar. Todas estas nos van a servir como parámetros y para poder determinar ciertas posibilidades conforme avancemos. Durante el proyecto, las variables que más nos servirán para analizarlas serán el glucose, que es el nivel de glucosa, BMI, que por sus siglas en español sería IMC, que es el índice de masa corporal, y la variable outcome. Esta variable outcome torna solo dos valores, 0 o 1, para todos los registros en cada uno de los pacientes. Toma 0, el valor de 0 si el paciente no tiene diabetes, y toma el valor de 1 si el paciente sí tiene diabetes. Sabiendo esto, ahora vamos con la planteación del problema matemático. El problema matemático se centró básicamente en revisar la relación que existe entre las variables que acabo de mencionar, tales como el IMC y el nivel de glucosa, con la relación que tiene la variable outcome, que es la que dice si tiene o no tiene diabetes. En sí, específicamente, el problema matemático dice analizar la relación entre los niveles de glucosa, el índice de masa corporal y la presencia de diabetes mediante la distribución estadística de los datos para identificar patrones, tendencias y posibles condiciones de riesgo asociadas a la enfermedad. Bueno, sabiendo esto, ahora vamos directamente con el código en Python. Bueno, el código en Python. Previamente yo ya tengo abierto y configurado mi entorno de trabajo, que es JupyterLab. Ya está corriendo el servidor aquí en la terminal. Y también previamente ya tengo instaladas las librerías Pandas y Matplotlib, que son las que vamos a utilizar en esta ocasión. Principalmente, ahorita en el código lo primero que vamos a hacer es importar nuestro CSV. Como le dije, profesor, son 768 registros de personas y pacientes. Y aquí está el último. Aquí está. Bueno, las características son los números de embarazos, nivel de glucosa, presión de la sangre, el grosor de la piel, niveles de insulina, el índice de masa corporal, que es BMI en inglés. Esta variable lo que significa es la probabilidad genéticamente de que una persona tenga diabetes. La edad y la variable outcome, que dice que si tiene o no tiene, con un 1 y con un 0. Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer con el código es importar las librerías. Tanto pandas como myplotlib. Y myplotlib viene con la extensión de pyplot. Ah, espera. Ahora, para continuar, debemos crear un data frame con la ayuda de una función que está pd, que en pandas, dataframe pd.read csv. Lo que vamos a poner aquí en el paréntesis simplemente es el nombre del CSV, del archivo CSV, diabetes, diabetes.csv. Solo se busca, es como poner la ruta. Ahora, a continuación, vamos a hacer el recorrido de los grupos con un for grupo indef. Lo que vamos a utilizar aquí adentro es la variable outcome, y también vamos a utilizar una función llamada unique, ya que si no utilizáramos la función unique, en la simbología que tendríamos en la gráfica saldrían infinidades de unos y ceros. Cuando ponemos unique, nada más se pone un 1 y un 0 como dos categorías básicas y listo. Bueno, en la siguiente línea, dentro del grupo, dentro del ciclo, vamos a pasar con el filtrado de datos. df, dentro del df,
Aquí también vamos a usar la variable outcome igual a grupo. Aquí básicamente selecciono únicamente los registros que pertenecen al grupo que se están analizando en ese momento. Si el grupo es 0, obtengo solamente los pacientes sin diabetes, y si el grupo es 1, obtengo solamente los pacientes con diabetes. En la siguiente línea vamos a utilizar las etiquetas. Label es igual a sin diabetes. If grupo es igual a 0, else, entonces ponemos lo contrario, con diabetes. Vamos a utilizar la librería de matplotlib.pyplot para poder crear nuestro histograma. En la primera línea vamos a poner la información que es datos, y dentro de aquí, como en el primer histograma, lo que vamos a revisar es la relación de la glucosa con la variable outcome. Entonces ponemos aquí glucose y una coma para separar. Means es igual a 10, alfa, que nos sirve para poder darle transparencia a las tablas cuando se superponen, 0.6, y label es igual a label. Esta es la función, y aquí tenemos el nombre de la que creamos ahorita. Y aquí abajito de esto ya nada más sería poner la configuración o personalización de la gráfica, que es plt.title, y con comillas le ponemos un título a la tabla, a la gráfica, perdón. Distribución, distribución de niveles de glucosa. Ahora también tenemos que poner información a los dos ejes, plt.xlabel, para ponerle nivel de glucosa, y también la frecuencia, pero para el eje de las Y. Después de esto usamos la función legend, luego la función plt.grid, y al último mostramos plt.show, abrimos, cerramos. Bueno, aquí podemos ver cómo notoriamente hay un nivel mucho más alto de niveles de glucosa sobre el resto de los que no tienen diabetes. Sobre cómo interpretar esta gráfica, pues la distribución de los datos muestra que conforme aumentan los niveles de glucosa, la frecuencia de los pacientes diagnosticados con diabetes también aumenta. Claro, entre más se acerca a niveles altos los niveles de glucosa, que es acá abajo, el eje de las X, la frecuencia aumenta. Aquí está aumentando, pero es un nivel de 100 apuntando hacia abajo. Entonces, ahora, sobre los patrones que se pueden identificar aquí, es que los pacientes sin diabetes se concentran principalmente entre los valores de glucosa de 110 a 80, perdón, de 80 a 110, las personas que no tienen diabetes. Y ahora los pacientes que sí tienen diabetes presentan una mayor concentración de 110 a 160 de nivel de glucosa. Es decir, los valores de glucosa más altos pertenecen casi exclusivamente a pacientes diagnosticados con diabetes. Sobre las tendencias que identifico es que conforme aumenta el nivel de glucosa, aumenta la frecuencia de pacientes con diabetes. Y también los pacientes sin diabetes son más frecuentes en rangos bajos y medios de glucosa. Es decir, la glucosa muestra una relación positiva con la presencia de la enfermedad. Y tomando en cuenta esto y el problema matemático planteado, podemos detectar situaciones de riesgo con ayuda de la información obtenida gracias al histograma que acabamos de crear. Para poder detectar a pacientes que aún no tienen la enfermedad y aún así tengan precauciones específicas, claro. Una situación de riesgo son los pacientes que presentan niveles de glucosa persistentes superiores a los 120. Estos podrían considerarse candidatos para evaluaciones médicas más frecuentes, ya que en este rango comienza a observarse una mayor presencia de diagnósticos positivos, claro. Otra situación de riesgo podría ser
La detección temprana de niveles elevados del nivel de glucosa, eso también puede ayudar a prevenir complicaciones asociadas a la diabetes. Y también, en base a los resultados, vemos que el monitoreo de los niveles de glucosa puede ser una herramienta útil para la detección temprana y prevención de complicaciones que tengan que ver con la enfermedad de la diabetes. Otra variable que tiene relación con la variable outcome es el índice de masa corporal, así que vamos a hacer el código para revisar el histograma. Que no es muy fácil, no es muy difícil hacer el código, solamente de todo esto, la información que se cambia, que en verdad hace un cambio en la parte de la gráfica, es este, que es donde se muestran los datos. Aquí solamente es cambiar el nombre ese que está ahí y poner la variable de entrada que tenemos en el dataset, que es BMI. Aquí en la parte azul son los pacientes que tienen diabetes y la parte naranja es los pacientes que no tienen diabetes. Los patrones aquí siguen apareciendo. Como podemos ver, en relaciones como el anterior ejemplo, se sigue mostrando una tendencia del IMC, del índice de masa corporal de las personas con diabetes hacia los valores más altos. Como podemos ver de aquí, se va notando, va en decadencia, pero sigue incrementando, nunca es menor. Entonces se observa una mayor frecuencia de pacientes con diabetes aproximadamente entre 30 y 40 de IMC. De nivel, bueno, aquí tuve un pequeño error. Nada más faltó aquí la personalización de la tabla, claro. Y lo volvemos a poner. Ahora sí. Como comentaba, se observa una mayor frecuencia de pacientes con diabetes aproximadamente entre el IMC de 30 a 40, donde sabemos que el sobrepeso y la obesidad predominan por ser mayor a 30 en la clasificación del IMC. Ahora, con base en la información obtenida, podrían tomarse decisiones preventivas como implementar controles médicos más frecuentes, claro, promover hábitos alimenticios saludables y fomentar programas de actividad física en pacientes con niveles elevados de glucosa y BMI, con el objetivo de reducir el riesgo de desarrollar diabetes o detectar la enfermedad de manera temprana. A manera de conclusión, creo que el análisis muestra que la glucosa es la variable que mejor diferencia a los pacientes con diabetes de aquellos que no presentan la enfermedad. Por otra parte, el MI actúa, creo, como un factor complementario, ya que los pacientes diagnosticados tienden a concentrarse en valores más altos del índice de masa corporal. Además, la combinación de niveles elevados de glucosa y BMI nos permite identificar patrones y condiciones asociadas a un riesgo mayor de la enfermedad de la diabetes, facilitando la detección temprana y la toma de decisiones preventivas. Bueno, aquí está el código. Y pues este sería todo por mi parte, todo mostrado, tanto el avance del código hasta la interpretación de las gráficas, tanto del IMT como de los niveles de glucosa. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.